Bien, amigas y amigos, desde la capital de la República, Montevideo, Uruguay, les habla Heriberto Alves Moyano, conductor del programa Artiguenses Perdidos. Continuamos hoy con la segunda parte de estas historias que nos cuenta este aventurero, fotógrafo profesional. Anda en bicicleta recorriendo y conociendo nuestras campañas, conociendo gente de esa campaña. En esta oportunidad se va hasta Diego Lamas. Allí conoce mucha gente, también visitando, recorriendo las estancias y pulperías. Allí conoce a dos lugareños. Importante que nos cuenta algo de ellos. Por ejemplo, como Matías, que trabaja en el campo, y también Martín, un veterinario que quiso quedarse así en sus raíces, en Diego Lamas. Su familia es de allí, desde los abuelos, padres, todos. Entonces Martín, como veterinario, permanece allí en Diego Lamas. Así que vamos a escucharlo a Aníbal Nario contándonos estas historias de estos personajes, de estos lugares de nuestra campaña, y también con las notas gráficas que ha tomado, y podrán verla en el Facebook de Artiguenses Perdidos. Aquí entonces Aníbal Nario. Buenas noches, gente de Artiguenses Perdidos. Estamos comenzando este espacio que habla un poquito del recorrido que hice en el 2018, fotográfico y escrito, por diferentes localidades del departamento de Artigas. Hoy vamos a hablar un poquito, la vez pasada estuvimos hablando de Sequeira, de Paso Campamento. Después de esos lugares decidí recorrer Diego Lamas, pueblo Diego Lamas, y antes hice una parada muy importante para mí. Antes de comenzar voy a así agradecer los saludos, y también a Natalie, que me pidió por favor que le diga como algún pique para sacar fotografías de paisaje, así que le voy a dar. Y a la gente que siempre me pregunta, como siempre digo en mis clases, y como dijo un enorme fotógrafo, que la fotografía es pintar con luz. O sea que olvídense, el equipo evidentemente es importante, es lindo tener en consideración cuanto mejor equipo mejor resultado vas a lograr, pero todo está en la luz que tenés. Y cuando sacamos paisaje, la luz evidentemente es natural, viene del sol. Así que hay dos horarios claves. Lo primero que te digo y le digo a todo el mundo, que esos horarios son al amanecer y en el ocaso. Esos 15 minutos que tenemos de luz son las mejores horas para sacar fotos. Si vas a sacar paisajes, olvídense de sacar al mediodía, que es la peor tipo de luz. Genera sombra, genera una luz muy fuerte, muy dura. Así que sáquenlo en todo caso al amanecer o al atardecer. Comenzando con el relato de hoy. Después de Sequeira fui al pueblo Diego Lamas, y en el medio me quedé en la estancia de un gran amigo de Walter que me permitió, y a toda su familia le mando un enorme saludo. Y para contar un poco voy a retroceder al año 2015, cuando estaba haciendo un reportaje sobre gauchos en Tacuarembó, que estuve en Paso Casildo, en Pueblo Encina, acompañando justamente unos gauchos, conociendo un poco la cultura, y tuve la oportunidad de conocer y hacer amigo de un gaucho, un referente en todo lo que es el norte del país, el señor Fulgencio Silveira, que realmente me impactó por no solo porque era la imagen viva de lo que creía y siempre buscaba en un gaucho, que también es una pregunta que siempre se hace, ¿no? Inclusive los historiadores, sociólogos, si sigue existiendo el gaucho o no, o si ha derivado en peón, o la diferencia entre un paisano y un gaucho. Más allá de eso, creo que lo que siempre ha unido el concepto del gaucho es una forma de entender la vida, y del compañerismo, de la amistad, del respeto por la tradición. Y me propuse buscar gente así, y la encontré en Fulgencio, como decía, y me marcó mucho. Era una persona de 60 años, 50 y algo, y era todas las personas que lo conocían y que lo conocen, fue homenajeado inclusive en la Patria Gaucha, siempre comentaban que era una especie en extinción, digamos, que era el último gaucho que quedaba, entre otras cosas, porque en los años 90, en los finales de los 80, fueron los principales cambios en la ruralidad del Uruguay, que fue a través de la electricidad y todo lo que, y bueno, los medios de transporte, los medios de comunicación, la modernización, y conllevó una serie de cambios importantes que afectaron a la vida propia de la gente en la ruralidad, ¿no? En esos espacios rurales. Inclusive siempre se dice, y fíjense ustedes,
que antiguamente lo rural invadía a las ciudades, la música rural, y hoy por hoy uno que tiene la oportunidad de recorrer diferentes lugares ve como en pueblos o en pagos apartados de la patria se escucha música música urbana y música inclusive de Norteamérica y otros lados, y es muy curioso. Entonces decía, en esa oportunidad me propuse encontrar un gaucho similar, tenía el convencimiento de que podía encontrar a alguien muy parecido, que viviera la vida, digamos, como un gaucho, como el de antes, 24 horas por día. Y mientras hacía este recorrido se comunicaron amigos conmigo y me dijeron, mirá, tenés que ir a conocer a Matías, así que estaba cerca, estaba a 6 kilómetros del pueblo de Olama, en una estancia, y decidí encontrarlo, decidí visitarlo, más que nada para saber realmente qué me iba a encontrar, ¿no? Más que nada en un joven. Matías tiene 26, 27 años. Entonces, y bueno, mi idea era decir, bueno, ¿sigue existiendo el gaucho? ¿Seguimos pudiendo encontrar a estas personas o no? En el trayecto de Saqueira a Eolamas, que fueron 25 kilómetros, y van a ver una foto, fue hermoso para mí siempre lo digo porque tengo una pasión enorme. No lo hagan por las dudas, no lo hagan, no sigan los consejos, que es pedalear con tormenta. Siempre me ha gustado, para mí es una experiencia energética impresionante. Vino una tormenta grande, justo cuando uno dobla el camino está en la ruta 4 y agarra un camino vecinal a Diegolama, el que conoce, es un camino de tierra, y empezó a caer agua como impresionante, y justo vienen dos máquinas John Deere atrás mío, y yo rezando para que no doblen, y doblaron y me hicieron unos charcos impresionantes y fue prácticamente imposible pedalear. Así que creo que esos 20 kilómetros, la verdad, no me acuerdo mucho la distancia, pero era hasta la distancia, era entre 20 y 25 kilómetros, creo que lo hice aproximadamente en 4 horas, para que tengan idea. Pero fue una experiencia increíble. Llegué con la bicicleta y me presenté allí cuando veo a Matías y me mira, y la primera impresión que me dijo, usted está loco. Así arrancó nuestra relación, y siempre digo, ¿no? Eso, el que tiene el paisano y la gente humilde de que uno encuentra en diferentes pagos, ¿no? Cansado, lo primero que me dijo fue, yo no había avisado que iba ese día, llegué inclusive de noche, y me esperó la comida de él, me la cedió para que comiera yo, que era un estofado. Y la verdad que ese tipo de actitudes que uno encuentra lo hace crear mucho, ¿no? Lo hace crear mucho en la humanidad, digamos. También me pasó en Tacuarembó una vez, que justamente relatando ya la vez pasada que estuve, me encontraba en el límite entre Tacuarembó y Rivera, muerto de hambre, y encontré una casa apartada, y la maestra también me invitó con una torta que había hecho, así que con huevos caseros, fue impresionante. Así lo conocí a Matías, estuve 5 o 6 días, nos hicimos muy amigos, una persona que hasta ahora cada tanto tenemos la oportunidad de llamar y de comunicar, por sobre todo, ¿no? La buena persona, buena gente, pero comprobar que seguía existiendo gauchos, que seguía existiendo personas así, que respetaban la tradición o los valores. Y me llamó mucho la atención de haber encontrado, como comentaba antes, cuando estuve en Tacuarembó, a Fulgencio, una persona de 60 años, y mi pregunta final cuando lo entrevistaba era ¿qué es ser un gaucho? Y me decía el compañerismo, la amistad. Y encontrar con una persona de 30 años menor como Matías, que me diga, que también le hago la misma pregunta, y lo primero que se le ocurre es el compañerismo. Creo que eso es lo que define ese tipo de vida, ¿no? Los valores, ese tipo de valores en especial. Estuve ahí. Matías es una persona que se levanta siempre a las 3 de la mañana, ya está despierto, churrasqueando, se pone a hacer lo que es la huasquería. Tuve la oportunidad, una vez leía un artículo muy interesante hace unos años sobre la huasquería en el país, que ya no se hacía todo el proceso del tratado del cuero, ya no lo se hacía, sino que prácticamente los huasqueros compraban el cuero, y lo que pasaban a hacer era, hacer el tejido, digamos.
y tuve la oportunidad de fotografiar diferentes huasqueros en este país, inclusive en Rivera, y encontrar gente que hace todo el proceso, bueno, el carnear, orear, el estaqueado, después sobar, todo el proceso, ¿no? Todo el proceso es algo increíble, ¿no? De ese tipo de oficios que sigue perdurando y que son oficios que se transmiten generación en generación. En el caso de Matías había aprendido el oficio a través de su abuelo, y viéndolo por sobre todo, más que escuchándolo. Siempre decía que cuando tenía la oportunidad lo veía y se ponía a observarlo y ahí iba aprendiendo. Y también en otras estancias, siempre aprendiendo llegaba en otras estancias y bueno, iba aprendiendo. También observar, ¿no? Cómo en las estancias hoy por hoy no es más como antiguamente, que uno escucha gauchos veteranos, ¿no? Paisanos que siempre contaban que en las estancias siempre se llegaba y en los galpones se dormían varios compañeros y ahí iban intercambiando experiencia e iban aprendiendo de la que es la huasquería, y otro le enseñaba otras cosas, y era una forma de aprendizaje muy grande para esta gente, ¿no? Pero como lo decíamos, los cambios en la ruralidad, la electricidad y todo cambió mucho también ese estilo de vida. Matías fue una persona que me impactó profundamente, fue algo muy muy importante para mí, interesante poder fotografiarlo, todos sus oficios rurales, y por sobre todo siempre me queda la charla que tuvimos allí en la estancia, que le preguntaba, bueno, un poco de qué era su vida, y él me decía que él no se imaginaba su vida sin los caballos, ¿no? Y todo gaucho, cuando uno empieza a hablar, lo primero que le van a decir es el caballo. Siempre le van a hablar del compañerismo y el caballo como su amigo. Y muchas veces cuando uno a veces escucha, ¿no?, sobre maltrato animal o algo, que siempre digo que verlo gente como Matías, creo que no hay gente que cuide más los animales que esa gente, ¿no? Todas las veces que le he tenido la oportunidad de fotografiar gauchos, es impresionante. Es un compañero, como siempre dicen, el caballo. Y Matías se le iluminaban los ojos, ¿no? Cada vez que hablaba, domador, huasquero, jinete. Su amor justamente era por ser domador, y siempre me contaba que tenía una libretita donde anotaba todos los caballos que iba domando en las estancias y trataba de hacer un seguimiento, y siempre que hablaba en los caballos se le iluminaban los ojos, ¿no? Hasta el punto siempre que decía que llegaba a dormir y soñar con caballos, ¿no? Bueno, después tuve la oportunidad de ir a Diego Lamas. En Diego Lamas es un pueblo que siempre tenía mucho interés, más que nada por lo que es la antigua casa de pago, la pulpería. Las pulperías, ustedes saben, en campaña que era algo muy importante, el antiguo almacén, donde la paisanada, los gauchos iban a tomar unas copas. Más por el sur se acostumbraba mucho a jugar el juego de la taba, atrás de la pulpería. Con el tiempo pasó a deformarse un poco y pasó a ser casa de pago también, y tenía esas ventanas con rejas de hierro, y justamente ahí se hacían los pagos, y los días que se hacían los pagos se cerraba la pulpería y se vendía inclusive por ahí. También hay un dato muy interesante. Charles Darwin, cuando vino al Uruguay, tuvo, si no me equivoco, 2 meses, y hay unos escritos muy interesantes, para el que le interesa los busca, lo va a encontrar en internet, sobre lo que era la vida del gaucho, y él fue a las pulperías y describió lo que es una pulpería en Minas. Es muy interesante, por una descripción de Darwin, ¿no?, sobre cómo era el estilo del gaucho. Pero siguiendo, tenemos la oportunidad, y al llegar a Diego Lamas, es un pueblo muy chico, son pocas calles. Tuve un poco la decepción esa, ¿no?, de ver un pueblo que se estaba terminando, digamos, quedaba poca gente, los jóvenes se iban, como suele suceder, a buscarme otras oportunidades. Y bueno, y al llegar a Diego Lamas, que fui 3 días, iba y venía a la estancia, siempre tratando de sacar fotos y recolectando historias, y fui a la casa de pago, la antigua pulpería, que inclusive siempre quedaban a veces muchos pueblos al lado de lo que son las viejas estaciones de tren, y donde paraba el tren, y ahí en esa inclusive era un lugar muy importante, los trenes de AFE antiguamente, porque ahí se cargaba el ganado y los troperos se iban hasta Montevideo en viajes de 2 o 3 días, que después, cuando les voy a contar una anécdota muy interesante para las próximas.
Y al llegar también tuve la oportunidad de conocer a Martín. No había nadie, encontré un muchacho regando y la verdad me salió de una, ¿qué haces acá?, le digo, porque es un muchacho de 25, 26 años y no entendía nada y me miraba a mí con la bicicleta y la cámara y me invitó a tomar unos mates, pasé a la casa y estuvimos charlando 2 o 3 horas. Toda su familia, sus tíos, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos eran de ahí, era el químico farmacéutico de ahí justamente. Y lo único que me salía era, ¿qué haces acá?, ¿no? Un veterinario joven. Y él me decía el arraigo, es donde nací, es donde nacieron mis padres, donde es mi familia, no me puedo desprender de acá. Y ese sentimiento de arraigo muy interesante, muy lindo también, ¿no? Que todos tenemos por nuestros lugares, sea un pueblo, una ciudad, por lugares donde nos criamos, donde tuvimos nuestra infancia, nuestros primeros amigos. Entonces creo que fue algo que también, ¿no? Ese sentimiento de haberlo encontrado en una persona, en un joven, en un pueblo que ya no quedaban, digamos, jóvenes, y que me haya contado justamente eso. Así que bueno, esto fue un poco el recorrido por estos 2 lugares. Van a encontrar fotos, como siempre, en la Galería de Artiguenses Perdidos. Los espero la semana que viene. El que quiera hacer consulta lo puede hacer a través de Artiguenses Perdidos. Si me piden alguna otra consulta fotográfica, como siempre, un placer. Justo estaba debiendo esta, me había quedado la semana anterior, y así que los espero la semana siguiente con más historias. Bien, amigas y amigos, oyentes de Artiguenses Perdidos, estamos ya cerrando esta segunda parte de las historias de este aventurero Aníbal Lario, que en bicicleta recorre nuestra campaña, conociendo personajes, contándonos sus historias y también con notas gráficas. El domingo anterior visitó Campamento y Sequeira. En esta oportunidad, Diego Lamas. Así nos contaba entonces Aníbal Lario estas historias que van a continuar próximo domingo. Y reiteramos, las notas gráficas pueden verlas en las páginas de Artiguenses Perdidos. Y así seguiremos domingo a domingo hasta llegar hasta la 4ª parte de estas historias de Aníbal Lario que visitó nuestra campaña.